Había un joven que traía una confusión en su mente. Y la confusión era esta. Él trabajaba a mediodía y luego al colegio. Y en el colegio, las amistades que él tenía le decían: ¿por qué eres diferente? ¿Por qué te portas tú así? ¿Por qué no te portas como todos los jóvenes que pues nos gusta ir al baile, nos gusta ir a tomar, nos gusta ir con la novia, y tú no? Tú te portas de una forma diferente. Y luego la confusión entra aquí. En el trabajo, los patrones le dicen: gracias por no ser como los demás. Le dice sí. Entonces va él y habla con su abuelo y le dice: traigo una confusión en mi mente. ¿Sabes de que en el colegio mis amistades dicen que yo soy muy raro, que soy diferente, que no soy igual que ellos? Y en el trabajo me felicitan porque dicen que yo no soy igual que los demás. Y le dice el abuelo, dice: mira, un recordatorio. Y así se llama la predicación, un recordatorio. Dice: acuérdate que eres linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Acompáñame en una oración. Santísimo Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor. El que habla te pide que le des de tu espíritu, Señor, para que no hable palabra de hombre, sino que hable palabra que viene solamente de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros corazones, Padre bendito, para que todo esto que escuchemos de ti lo pongamos por obra, Padre Santísimo. En el nombre de Cristo Jesús, me pongo en tus manos, dejo este culto en tus manos, Señor, esperando que tú te agrades de lo que vamos a hablar hoy. Todo te lo ruego en el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomarse asiento. Voy a pedirles que busquen Nahum, capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 2 y hasta el versículo 7. Pero quiero que pongan atención en las palabras del versículo 7. Es algo muy interesante de lo que está hablando los otros versículos. Nahum está diciéndole al pueblo quién es Dios, cuál es su potencia, cuál es su poderío, cuál es su ira, qué puede hacer él. Y luego en el número 7 vamos a ver lo que nos dice. ¿Lo tenemos todos? Nahum, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 7. Dice: yo celoso y vengador es Jehová y Señor de ira, Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda enojo para sus enemigos. Jehová es todo para la ira y el grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre los tempestades y turbiones, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza a la mar y hace secar y agota a todos los ríos. Basan fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes también de él, y el collado se desliza a la tierra. Se abre su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanece delante de ira? ¿Y qué puede en pie en furia en sus enojos? Su ira derrama como fuego, y por él se encienden las peñas. Este es lo importante de esta lectura. Dice el versículo 7: bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia.
conoce a los que en él confían. Fíjense lo que Nahum le dice al pueblo: ¿quién es Dios? ¿Qué tan destructible era él? Es él para hacerle al mundo. ¿Qué destruyó? ¿Qué puede hacer con la mar? Con todos los océanos, ¿qué es lo que él puede hacer? Y luego al último, en el versículo 7, le hace notar: Dios es un amor. Dios cuida a los que en él confían. Dios protege a los que en él confían. Por eso aquel joven decía: es que yo ando confundido, porque unos me dicen que soy así, que soy una persona rara, que porque no participo con ellos en el mundo, que porque esto, que porque el otro. Y le dice el abuelo: es que tú ya no eres el mismo. Tú dejaste de ser parte del mundo. Tú ahora eres quien confía en Dios, quien confía en Jehová. Por eso tus patrones te dicen: qué bueno que eres diferente a los demás, te damos gracias porque eres diferente a los demás. No eres como los otros que están trabajando aquí, porque tú no eres así. Nosotros ya no somos iguales, ya somos diferentes, ya no participamos de las cosas que son del mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él fue el que mandó. Él fue el que mandó esa luz a romper esas tinieblas. Él fue el que escogió a cada uno de nosotros. Él es el que hace todo lo bueno y lo malo que está sucediendo en el mundo, porque se tienen que cumplir las cosas para que vaya cumpliéndose la profecía, para que llegue el momento para poder nosotros estar con Él, viviendo con Él. Somos un pueblo escogido. Somos su tesoro preciado. Aquel tesoro apreciado que tenía antes, lo ignoraron. Él dijo: a mi pueblo les faltó sabiduría. Para el Señor Jesucristo en aquella peña y ve Jerusalén. Y le dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los pollitos? Y no quisiste. No hagamos lo mismo. Por eso le estaba diciendo al abuelo, aquel joven: es un recordatorio. ¿Quién eres? Acuérdate de dónde vienes. ¿Quién eres? ¿Qué eras antes? ¿Quién eres ahora? ¿Por qué no te confundas de lo que te dicen tus amigos que andan en el mundo? Ni te extrañe lo que te dicen tus patrones, que no eres igual. Romanos capítulo 5, el versículo 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos en tarde por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Decía debajo que Él es nuestra esperanza. Todos los escogidos, todos los que fuimos escogidos en Jesucristo, somos ellos.
Él conoce quién es cada uno de nosotros. Dice Pablo, porque fuisteis escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿En quién? Si no existíamos todavía. Todavía no estaba fundado el mundo. ¿Dónde? ¿Cómo fuimos escogidos? Llega Jesucristo y le dice a Pedro, sígueme. Y lo sigue. Le dice a Juan, sígueme. Y lo sigue. Le dice a Mateo, sígueme. Y lo sigue. Todos los apóstoles nomás llegaban y le decía, sígueme. Y lo sigue. Llegó el tiempo en que a nosotros nos dice, sígueme. Y a veces me está hablando a mí. ¿Le debo de seguir? ¿Tengo que hacer esto? ¿Está bien lo que estoy escuchando? Dice, justificados por la fe, tendremos paz para con Dios. Dice Pablo que Dios andaba en Cristo, reconciliándose con el mundo. Andaba Él buscando quién le aceptara. ¿Quién aceptara aquello de reconciliación? Después de que nosotros lo ofendimos, de que desobedecimos, no comas de aquel árbol, y le desobedecimos, todavía va Él, y como luego decimos, va y nos busca la cara. Va Él a contentarse con nosotros, a reconciliarse con nosotros. Efesios. No, Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios 2, versículo 9 y 10. Fíjense lo que está hablando estos versículos. Y es algo que cuando yo los leí, un hermano los dio en una predicación y por eso fue que yo los rayé. Luego llegando a la casa me puse y estudié las palabras que están aquí. Me di cuenta de algo muy hermoso que está aquí. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Dice el 10, empero Dios no lo reveló a nosotros por el Espíritu, para que el Espíritu todo lo escudriña, aunque aún lo más profundo de Dios. Fíjense lo que dice el 10. Empero Dios nos lo revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todos los escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios nos revela. Por eso dice el 9, dice, antes como está escrito, ojo que no vio, ni oreja oyó. Estos libros, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. En la antigüedad todavía no estaba escrito. Cuando los profetas, David, Daniel, Habacuc, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos revela abiertamente el que estaba escondido en el Antiguo Testamento, que es Jesucristo. Ahora lo estamos viendo nosotros, ahora lo estamos escuchando nosotros a través de estas escrituras. Ninguno de nosotros hemos visto a Dios, ninguno de nosotros hemos visto a Cristo. Los apóstoles lo conocen y lo saben quiénes son. Pero cuando va a ir caminando en la mar,
y llega a la barca y va llegando a la barca que estaba aquella turbulencia, aquellos apóstoles que se asustan y dicen, no teman, soy yo. Pero no había dado unas palabras claves que todos conocemos. Y le dice Pedro, si eres tú, manda que yo camine por la mar. Y él empieza a caminar por la mar. Y conocemos la historia. Pero cuando él se aparece entre medio de ellos que estaban escondidos, después de que fue enterrado Jesucristo, que estaban ellos escondidos, y se aparece y les dice, pasa a vosotros, inmediatamente lo reconocen. Ninguno de los que estamos aquí hemos visto a Cristo. No sabemos cómo es. Sabemos que Él es por todo lo que nos habla, las maravillas, el amor que Él tiene, la paciencia, la benignidad, la tolerancia, la mansedumbre. Todo eso nos lo ha dado Él a nosotros. Y lo conocemos por eso. Pero cuando Él aparezca, así nos va a saludar a nosotros. Por eso dice, mis ovejas conocerán mi voz. Cuando Él decía, pasa a vosotros, de cierto os digo, son palabras que Él solamente las hablaba. Y no se les olviden estas palabras. De cierto os digo, y paz a vosotros. Porque Él era el saludo que Él daba. Por eso, cuando venía en la mar, no le reconocieron. Hasta que le dice, Padre Pedro, si eres tú, manda que yo camine. Fue cuando supieron, es el Señor. Pero aquí nos está diciendo que aquellos ojos de la antigüedad, aquellas orejas de la antigüedad, no habían oído esto que nosotros lo hemos oído y nosotros lo hemos visto. Hemos visto la presencia de Dios en la iglesia. Hemos visto la presencia de Dios en parientes de nosotros que no son de la iglesia. Sin embargo, Dios hace el milagro. Hemos visto a Jesucristo con nuestros parientes. Mi esposa me dice, oye, ¿crees tú que esto y esto otro le suceda a mi hermana y a mi cuñado? Ellos estuvieron enfermos a este punto, los dos del corazón. A mi concuño le trabajaba nomás el 15% del corazón. A mi cuñada el 23%. Ahorita tiene un 80% y el otro tiene 76%. Digo, ¿sabes por qué? Porque tú eres la sacerdote de esa familia. Es necesario que estés yendo a la iglesia. Es necesario que estés en la iglesia. Yo sé que tú tienes tus dolores. Yo sé que no aguantas estar sentada tanto tiempo. Pero puedes ir de vez en cuando. Venir a mí, todos los que estés cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y no nomás a ti, sino también a tu familia. Porque tú eres el sacerdote de esa familia. Dios, y hemos visto con nuestros ojos las maravillas que el Señor Jesucristo y los milagros que Él hace con todos los que Él ama. Ahora sí, Efesios. Capítulo 2. El versículo 11 al 13, y creo que todos conocemos esta lectura. Y estas palabras son las que le dice aquel abuelo, aquel joven. Le dice, por tanto acordate que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados incircuncisos, por lo que es llamado circuncisión hecho con mano en la carne, que en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la república de Israel, extranjeros a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Mas ahora, dice el 13, con Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Todos los que se han bautizado en este año,
eran ellos. Estaban ajenos, ahora ya no. Ahora ya están cerca, ya son cercanos a las promesas. Nosotros ya somos cercanos a las promesas que detiene a Israel. Somos también pueblo de él. Dice Jesucristo a los apóstoles: hay otro rebaño, el cual también me conviene traer. Y ese rebaño es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. La iglesia que Él vino a fundar. La iglesia por la cual Él viene. Y Él lo especifica. Dice: hay otro rebaño, el cual también me conviene traer. Por eso Él no predica fuera de Israel. Cuando ya Él resucita, les dice: ahora sí, vayan y prediquen a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Dice que toda potestad, toda autoridad le fue entregada en el cielo y en la tierra. Colosenses. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, de amor, de paz. De todas esas cosas tenemos que vestirnos. De todas esas cosas tenemos que estar llenos nosotros, porque Dios está en nosotros. Dios está conmigo. Confía en mí y yo haré. No busques donde no hay. Yo tengo de dónde darte. Yo tengo de dónde cubrir todo lo que necesites. Pero a veces queremos el milloncito de dólares para vivir mejor. A veces quiero sacarme la lotería para comprarme el Ferrari que me gusta. A veces quiero tener una casa mejor que la que tiene el mayor de aquí del Paso. Y no es así. El Señor nos da porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que a mí me hace falta. Él sabe lo que yo tengo. Él sabe cuáles son mis enfermedades y cuál es mi límite para yo poder aguantar todas esas enfermedades. Él sabe qué siento yo en mi cuerpo. Él conoce cada uno de mis pelos de mi cabeza, aún hasta los que se me han caído. Él conoce cada uno de nosotros a la perfección. Voy a terminar con este versículo. Levíticos capítulo 26. El versículo 12. Fíjense lo que le dice al pueblo. Y el pueblo, recuerden todo lo que hemos aprendido aquí en la iglesia de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Después de que le dice estas palabras, ahora estas palabras son para nosotros. Dice Pablo: lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Estas palabras también es para la iglesia de Dios. Levíticos capítulo 26, versículo 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Ahora la voy a traducir así. Dice:
andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi iglesia, la que lleva su nombre, la iglesia de Dios. Todas estas cosas que están escritas son para nuestra enseñanza, son para mí, son para aprender. Yo no debo de participar en las cosas del mundo. Por eso aquel joven andaba confundido y me decía, mis amigos me dicen que yo soy muy extraño, que yo no participo en esto, que yo no participo acá, que yo no participo allá, que yo solamente hago ciertas cosas. Pero mis patrones dicen que me dan gracias porque no soy como los demás. Dices que tú no puedes ser como los demás, porque tú eres un hijo de Dios, le dice el abuelo. Tú perteneces a Dios, tú eres diferente a los demás, y toda la iglesia es diferente al resto del mundo. Que el Señor les bendiga.